Se viene la fecha 2 del torneo clausura paraguayo. Sabemos que Cerro y Olimpia sucumbieron ante sus rivales que fueron Tacuarí. 2-1 ganó un para 1 a Olimpia y Cerro Porteño perdió ante Guaireña de local en la Nueva Olla. Guaraní y Libertad respondieron al debut, ganaron sus respectivos partidos. Libertad también eso pasó al ámbito internacional, donde ganó 2-1 a Tigre en la Argentina y goza un buen presente luego de ser campeón del torneo de apertura. Se fija como candidato de inicio por ser campeón vigente y por tener un plantel frondoso a pesar de no haber hecho incorporaciones importantes luego de la apertura. Esta es la fecha de Resistencia versus Olimpia. A ver la fecha a las 16 horas mañana. Más tarde, Cerro Porteño visitará a Meliano en el Estadio Villa Alegre de Encarnación. General Caballero versus Sporting Teniense en Carandí a las 4 horas del domingo. El domingo también un clásico, Guaraní versus Libertad 18:30 horas. Y será en la fecha Guaireña versus Sportivo Luqueño. La novedad en esta fecha para Cerro Porteño principalmente es el debut de varios jugadores como Jorge Morel, Alan Benítez. También ya será titular Cecilio Domínguez, que el tiempo que ingresó ante Guaireña demostró mucho más que uno que suele jugar en su posición, que es Claudio Aquino, quien hace rato no anda rindiendo. Hasta se quejó de correr en la cancha. Me parece que cobra mucho, pero juega poco. Y Cecilio Domínguez, con un poco de sobrepeso, como se lo ve, ha demostrado un buen nivel y creo que se está poniendo a tono. Y va con la causa de Cerro Porteño, que es ser campeón de clausura de manera urgente, ya que fue paupérrimo el primer semestre, tanto Apertura como Libertadores. Vamos con Olimpia, que comenzó mal en el torneo clausura, perdiendo ante Tacuarí y Manuel Almeida, que está peleando por no descender. Y eso movió un poco la casa, toda la institución de Olimpia, ya que el objetivo claramente es tratar de avanzar ante un rival complicado que es Flamengo. Sabemos que Olimpia tiene la historia encima, pero ese resultado ante Tacuarí bajó un poco los ánimos en el hincha de Cano. A pesar de eso, en cuanto a la venta de entrada, hay un buen movimiento. Ya son más de 18.000 entradas vendidas a falta de más de una semana para ese partido. Vamos a hablar otra vez de Triniense. Triniense volvió a ganar a Ameliano, como había terminado un buen torneo en la apertura. Comenzó muy bien, con victoria, 3-2 ante Ameliano. Y perfila otra vez un buen torneo en este clausura, en donde si repite la misma campaña que había hecho en la apertura, puede soñar con un cupo mínimamente a la Conmebol Sudamericana. Y si es que mejora la campaña que hizo en la apertura, podría soñar también con una clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores de América, que es y sería algo histórico para el cuadro de Trinidad, ya que su acérrimo rival y clásico rival, Rubio Ñut, tuvo varias oportunidades de clasificar como internacional y nunca lo hizo. Y si es que Triniense lo hace, va a ser lo primero ante ese clásico rival y de forma meritoria con un DT que es José Arrúa, en donde ha mantenido la estructura, un buen juego y principalmente una táctica importante de los partidos contra equipos media tabla para abajo y media tabla para arriba. Bueno, hablemos de Libertad. Libertad, con un plantel frondoso, más tranquilo por ser campeón de apertura, pero claramente que ganaron todo. Buscará ser campeón de clausura y principalmente la Copa Paraguay. Y apunta fuerte a la Copa Sudamericana, luego de una eliminación poco esperada por la forma en que planteó los partidos de la Copa Libertadores. No se le quiso dar los goles y terminó siendo eliminado, porque la verdad Libertad hizo una gran campaña, pero le faltó efectividad arriba y eso lo pagó ante Atlético Mineiro y Atlético Paranaense. Resistencia, lo que podemos hablar de ellos es que están complicados con el promedio y deberán buscar la victoria. En Ciudad del Este no será el partido ante Olimpia y veremos cómo lo plantea el DT de Resistencia, porque el cuadro celeste del Bajo
necesita ganar, porque el promedio apremia, a pesar de que comenzó recién el torneo, sigue estando abajo y sus rivales directos siguen sumando. Vamos pasando con el Sportivo Luqueño. El Sportivo Luqueño que viene de perder ante Guaraní de local del Feliciano Cáceres, pero ahora se va a un poco la cara. Luego ganar 6-0 a Oriental por la Copa Paraguay y buscará su primera victoria ahora mismo contra el cuadro justamente de Guaiguireña, para ver qué pasa con respecto al Luqueño, que se armó bien. Tiene un técnico, ya fue campeón del torneo clausura del año pasado con Olimpia. Y veremos cómo plantea, porque Luqueño apuesta fuerte en esta clausura, quiere ser campeón. Para eso se preparó y mantuvo el plantel. Y veremos qué pasa en esta fecha 2. Dejen en los comentarios quiénes pueden ser los ganadores de la fecha y cuál puede ser la sorpresa de la misma.